Las claves de la información. Seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Muy convulsionado el escenario político luego de que un fiscal pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa por supuesta corrupción. Bueno, su casa, su departamento en Recoleta se convirtió en un lugar de peregrinación para toda la feligresía camporista, incidentes entre los manifestantes y la policía de la ciudad, idas y vueltas, negociaciones políticas para tratar de que los enfrentamientos no llegaran a mayores, y una Cristina Kirchner que siempre sale con su pensamiento lateral y pone en un brete a la oposición, porque ¿qué dijo Cristina Kirchner? Bueno, se reunió con los legisladores y sostuvo que hay que repensar la forma en que se administra la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que por la reforma constitucional, la última reforma constitucional, se acordó una autonomía para la ciudad de Buenos Aires que antes dependía del gobierno federal, y a partir de esa reforma, bueno, se creó la jefatura de gobierno, ¿no? El jefe de gobierno porteño. Ahora Cristina quiere volver sobre esos pasos y revisar esa reforma constitucional. Bueno, hay polvareda entre los dirigentes de la oposición, de Juntos por el Cambio, muchas críticas cruzadas, y otra vez el ruido político complica la economía. Una economía que ya venía bastante complicada, pero hoy el Banco Central cumplió una pérdida de reservas por más de 1.500 millones de dólares en agosto. En un solo mes el Central perdió esa cantidad de reservas, y atención, a pesar de que en las últimas 15 jornadas el Banco Central logró comprar divisas. Sigue cayendo el nivel de reservas y se acumulan los rumores, las versiones sobre la posibilidad de que se produzca una devaluación en la Argentina. Los números negativos reavivaron la posibilidad de que el gobierno cree un llamado dólar soja que se extendería solo por septiembre y por el cual los productores podrían liquidar soja, granos de soja a 200 pesos, a un valor de 200 pesos por dólar. Recordemos que ahora reciben alrededor de 140 pesos menos las retenciones. Bueno, se reavivó eso porque Sergio Massa está viendo que las reservas netas del Banco Central tienden a cero, y cuando eso ocurra puede venir una devaluación descontrolada. El gobierno ya negó esa posibilidad, pero los números no lo ayudan a negarla porque las reservas caen cada vez más. Cuando Massa asumió había prometido que lograría que los productores liquidaran alrededor de 5.000 millones de dólares. Hasta ahora, de eso ya pasaron varias semanas, no hubo prácticamente liquidación, los productores siguen sentados sobre los granos, esperando que el peso se deprecie más, que reciban más dólares por su producción. Mientras tanto, los aceiteros, los cerealeros dicen, hasta ahora el gobierno no ha confirmado, no ha tomado ninguna decisión, nosotros seguimos a la espera y no depende de nosotros liquidar divisas, sino de los propios productores
que son los que en definitiva ponen a disposición de la agroindustria la venta de cereales oleaginosas hacia el exterior. Todo frenado por ahora, pero Massa necesita sí o sí conseguir divisas, porque el mercado está presionando por una devaluación ya desde hace varias semanas, y esto representa un fuerte dolor de cabeza para el ministro de Economía. Ya seguimos. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bueno, el escenario económico, por supuesto, turbulento. ¿Para qué se está preparando el ministro de Economía? Bueno, para un viaje a los Estados Unidos. Va a estar primero en Washington, donde se va a reunir con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí Massa quiere plantear, bueno, su plan económico, por lo menos las principales aristas, para que el Tesoro después termine respaldando a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Luego el ministro se va a reunir con la jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. Bueno, allí va a tener que pedir seguramente un perdón, una dispensa, porque la Argentina no pudo cumplir la cantidad de acumulación de reservas que le prometió al Fondo Monetario. Y después de esas dos reuniones claves en Washington, Massa tiene previsto, esto va a ser a partir del 6 de septiembre, la semana próxima, tiene previsto viajar a Houston, la cuna petrolera por excelencia de los Estados Unidos, y allí plantear ante los principales inversores petroleros de ese país, bueno, que Vaca Muerta los está esperando, que hay condiciones para invertir en la Argentina, que se va a construir el gasoducto para sacar el gas de Vaca Muerta y llevarlo al país y también exportarlo, y que bueno, que la Argentina representa una oportunidad de inversión para el mundo petrolero norteamericano. Está preparando con todo ese viaje de Sergio Massa, a tal punto que primero va a enviar una delegación técnica que seguramente va a encabezar su viceministro Gabriel Rubinstein, un hombre que es de la casa en Asterisco, ya que siempre hemos tenido la oportunidad de dialogar con él, seguramente hasta ahora, ¿no? Porque ahora que es viceministro y que está cruzado por distintos partidos de la oposición, por los tweets que en su momento escribió, la posición crítica sobre Cristina Kirchner y el pedido de disculpas que luego tuvo que dar, bueno, por supuesto la situación de Rubinstein es mucho más delicada y tiene trabajo para entretenerse más de 24 horas por día. Pero en lo concreto es que la designación de Rubinstein cayó muy bien en el mercado argentino. Vienen subiendo los bonos, viene subiendo las acciones tanto aquí como en Nueva York. Es un hombre de los mercados que va a tratar de poner las cuentas en orden, y por eso bueno, se lo está viendo muy bien en el mundo bursátil. Así que se espera que el resultado de esa misión que realizará Massa a los Estados Unidos. Hablábamos del dólar soja, lo están esperando los productores, y queríamos conversar ahora unos minutos con David Niazzo, economista jefe de FADA, la fundación dedicada al agro. David, José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, buenas noches, un gusto estar conversando contigo. Bueno, el gusto es nuestro, gracias por atendernos. A esta hora la versión es que habría
un anuncio, no se sabe si mañana o el viernes, de que se crearía por un mes un dólar especial para que los productores liquiden, sobre todo soja. Estaría destinado a la soja, dólar a un precio especial. Primero te pregunto, en caso de confirmarse eso, ¿qué resultado le ves? Porque más habló de una liquidación de 5.000 millones de dólares. Sí, en primer lugar, hay una desviación respecto a años previos de cerca del 10% de la producción, digamos, es lo que hoy estaría, se habría vendido menos que años anteriores. Es un poco menos que un valor de 5.000 millones de dólares, pero bueno, está el objetivo de generar un ingreso de cerca de 5.000 millones de dólares. El rumor que por lo menos yo he escuchado, no sé si es el mismo que has escuchado vos, de un dólar soja de 200 pesos, en principio me genera alguna duda de que realmente sea cierto. ¿Por qué? Porque presentaría una inconsistencia macroeconómica muy importante, más allá de que podría ser bien recibido por el sector agropecuario. ¿Y cuál es esa inconsistencia? A ver, el Banco Central estaría comprando dólares a los exportadores y estaría pagando 200 pesos y se daría vuelta y se los vendería a los importadores, porque eso básicamente lo que hace el Banco Central, compra los dólares del campo y se los vende al resto de los importadores del resto de los sectores, sí, a 140. O sea, los paga a 200 y los vende a 140. O sea, pierde 60 pesos por cada dólar que ingrese en este régimen. Si el Banco Central pierde 60 pesos por cada dólar, básicamente está imprimiendo dólares. Entonces, muy difícil la solución. Si el problema de fondo es justamente el balance del Banco Central, donde sobran pesos y faltan dólares, faltan reservas, muy difícil la solución venga por una operatoria que le genere una pérdida de pesos por cada dólar que termina operando. Por ese motivo, por un lado, me parece de una inconsistencia macroeconómica sustancial que de realmente efectivizarse demuestra un poco o va a poner sobre plano el nivel de desesperación, digamos, por los dólares que tiene el gobierno este motivo en este momento. Así que bueno, eso por un lado. Después, si es, hasta ahora lo que hemos tenido que mal se le ha llamado dólar soja en realidad, que era una alternativa de qué podían hacer los productores con los pesos que recibían, donde hasta un 30% podían comprar el dólar solidario, básicamente el dólar con oficial más 65% de impuestos. Bueno, si hay algún cambio sobre eso, que en lugar de ser el 30 sea el 50, o alguna otra alternativa, como se habló de una especie de certificado fiscal por equivalente a los derechos de exportación, la verdad es que este otro tipo de medidas uno no esperaría que tuvieran un impacto significativo, como no lo tuvo esta otra medida que estuvo en vigencia hasta hoy, ¿no? Que generó un impacto muy magro. Convengamos, David, que sería una inconsistencia más, ¿no? No es que la macroeconomía argentina no tenga inconsistencias, es una tras otra. Sí, tal cual, como decís vos, sería una inconsistencia más, pero bueno, ahí también justamente está un poco la definición de cuál es el diagnóstico y cuáles son las soluciones. Si miramos en realidad los números, vemos que en realidad no han faltado dólares. O sea, el diagnóstico no es que faltan dólares. El diagnóstico es que sobran pesos en un contexto de un tipo de cambio oficial atrasado. Sí. No es que faltan dólares, porque de hecho nosotros en FADA sacamos un informe hace muy poquito donde mostramos que las cadenas agropecuarias e industriales en los primeros 6 meses del año generaron exportaciones por 31.000 millones de dólares. 21% más que el año pasado. Y récord histórico absoluto. Es decir, en ningún semestre en ningún primer semestre de ningún año ingresaron tantos dólares como en este. Entonces, vos ahí terminás viendo que no es que faltan dólares, lo que sobran son pesos. Y esta medida sí generaría un ingreso más rápido de dólares que se está retrasando, pero a costa de generar más exceso de pesos. Por eso realmente me sonaría muy raro que la solución termine viniendo por ahí, básicamente porque cualquier economista que le dedique 2 minutos a analizarlo, te va a decir algo muy similar a lo que estoy diciendo yo,
Entre esos, el propio Rubinstein que vos acabás de nombrar. Yo creo que nunca podría pasar por el análisis de un macroeconomista que a alguien se le haya ocurrido, que a alguien le parezca buena idea, que alguien lo haya circularizado, es probable, pero de ahí a que realmente se tome la medida me sonaría esto, muy inconsistente. Como decís vos, la economía ya está llena de inconsistencias, pero bueno, en realidad no solucionaría nada, sino que justamente esto observaría en mayor medida el problema. Ahora, analizando por volumen, por cantidad de toneladas, la liquidación de exportaciones de soja, ¿cómo estamos respecto de años anteriores, David? Estamos cerca de 10-12 puntos de la producción por debajo, con una producción de unas 44 millones de toneladas. Estamos hablando de casi 5 millones de toneladas, menos que años anteriores, que el año pasado. Está bien, el año pasado hubo mayor producción, por lo tanto la diferencia es un poquito superior, pero en términos de porcentaje de la producción, estamos hablando de cerca de 5 millones de toneladas de soja que se han vendido menos que años anteriores, a un valor de unos $600, para redondearlo, estamos hablando de unos 3.000 millones de dólares, que está retrasada la comercialización de soja. Y ya que me traes este tema, me parece importante resaltar algo, que hoy ingresen 3.000 millones de dólares, supongamos que hoy se soluciona de hoy para mañana ese retraso, y hoy ingresan 3.000 millones de dólares. No solucionan absolutamente nada si la cuestión cambiaria sigue igual que está hoy. A lo sumo compra 1, 2 meses, 1 mes y medio, nada más. Y eso es lo que hay que entender, cuando mientras no se solucione el atraso cambiario y la brecha, incluso sientan estos 3.000 millones de dólares hoy, o incluso si Massa en este viaje que va a hacer consigue 5, 10 mil millones de dólares extra, a lo sumo lo único que hace es patear la decisión de una devaluación que no va a quedar otra que hacerla tarde o temprano, porque el peso ya se devaluó y la inflación ya se comió el tipo de cambio oficial. Y lo que más ruido le hace al productor para vender, pongamos el caso de la soja, ¿es la brecha cambiaria? Mira, en primera instancia te diría que es una cosa. Hoy los granos tienen menos poder de compra que hace un año. Sí. Hoy una tonelada de maíz compra menos fertilizante que hace un año porque el fertilizante subió. Hoy una tonelada de soja o maíz compra menos fitosanitarios que hace un año. Hoy una tonelada de soja o maíz compra menos maquinaria agrícola que hace un año. Hoy pagan menos fletes que hace un año, porque por ejemplo, los fletes en el último año subieron 74% en pesos. Sí. Y la soja, con suba de precios internacionales y todo, ha subido 57%. 74 versus 57. ¿Por qué subió 57? Porque el tipo de cambio solamente subió un 35%. Claro. Es decir, el tipo de cambio subió la mitad de lo que subió la inflación. Sí. Entonces, hoy una tonelada de cualquiera de estos productos compra menos o paga menos labores, menos fletes, menos fitosanitarios, menos fertilizantes, y esa es la cuestión. Por eso el productor, en primera instancia, no está apurado a vender, porque si hoy vende, compra menos que hace un año. Claro. En primera instancia. En segunda instancia, sí, claramente, una brecha superior al 100%, con un tipo de cambio atrasado. Si comparamos el tipo de cambio hoy contra el tipo de cambio de agosto de 2020, hace 2 años, y lo ajustamos por inflación, el tipo de cambio de hace 2 años era de cerca de 200 pesos. Entonces, además de que los granos tienen menor poder de compra por el atraso cambiario, tenemos una situación justamente de atraso cambiario y brecha que generan en el productor agropecuario y en toda la economía una expectativa de devaluación. Entonces, el productor, ¿qué hace? Me quedo con granos que a nivel internacional siempre están denominados en dólares y que tarde o temprano van a valer lo que tienen que valer, o me quedo con los pesos que con la venta estoy comprando menos que hace un año. Entonces decide quedarse con los granos e ir vendiéndolos a medida que necesita capital de trabajo. Por ejemplo, va a haber hubo venta en agosto, si bien fue baja, va a haber en septiembre, va a haber en octubre, porque el productor necesita comprar fertilizantes, comprar semillas, fitosanitarios, pagar labores, porque empieza la cosecha, empieza la siembra de maíz y soja a partir de ahora de septiembre. Entonces va a seguir vendiendo porque necesita capital de trabajo, pero no va a vender más de lo que necesita cuando en su campo tiene guardado un grano que a nivel internacional vale en dólares
y acá le quieren pagar un dólar de 140 menos los derechos de exportación, un dólar de 90 y pico, cuando el dólar de verdad vale 300. Esa es la cuestión, esos dos factores, digamos. Tendría que sumarse una liquidación fuerte por parte de los productores por estos 3.000 millones que vos estimás, David. A eso debería sumarse una fuerte ayuda internacional de organismos como el Fondo Monetario y otros organismos internacionales para frenar la expectativa de devaluación que hay, porque sea en octubre, sea en noviembre, existe una expectativa de devaluación muy fuerte, ¿no? Sí, en realidad, una cosa que me gusta decir a mí es que el peso ya se devaluó. Claro, sí. Ya la gente está dispuesta a deshacerse de sus pesos a 300 pesos por dólar. El tema es que el gobierno no lo está reconociendo en el tipo de cambio oficial. Y hay expectativa de devaluación, principalmente, además de por esta situación, porque el Banco Central ya no tiene dólares. Si vos la única forma de sostener esto es con un fuerte cepo cambiario, con un fuerte cepo importador y con un Banco Central que va vendiendo dólares, claramente no es sostenible. Entonces, en algún momento se espera devaluación, porque claramente estás en una situación que por sí sola no se sostiene, la sostenes artificialmente con toda esta sumatoria de artilugios, cepo cambiario, cepo importador, venta de dólares del Banco Central. ¿Por qué creció estos últimos meses la expectativa devaluatoria? Y porque el Banco Central se queda sin dólares. Entonces, si se queda sin dólares, esa expectativa de que en algún momento se iba a devaluar, que no se sabía si este mes, en 6 meses, en un año, en 2 años, te lo trae muy al presente. Te va a devaluar muy rápido, pronto, porque el Banco Central ya no tiene cómo sostener esto, y de hecho, vos fíjate, cada vez que se intenta cerrar un poquito más el cepo importador, porque justamente el Banco Central no tiene dólares, todas las industrias, o una industria saca un comunicado que tiene que cerrar, que no puede seguir produciendo, porque no tiene insumos. Entonces ya es una situación insostenible, donde tarde o temprano esa devaluación del oficial se va a dar, que de nuevo el peso ya se devaluó. El tema es cuándo el gobierno va a decidir reconocerlo. Y a lo sumo, lo que decíamos recién, puede postergar esa decisión. Bueno, en vez de tomarla hoy, la toma en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, pero es postergar la decisión porque el problema ya existió. O sea, la inflación ya se comió el tipo de cambio oficial y el peso ya se devaluó. Entonces, es cuestión de cuándo se reconoce, cuándo se sincera esa realidad, y no de si se debe o no se debe, o el gobierno quiere o no quiere, sino cuándo ese sinceramiento sucede. Por inflación, David, ese dólar que ahora se le está pagando al productor, que son más o menos 140, 145 pesos menos las retenciones, ¿tendría que rondar los 200 pesos? Sí, lo que yo te comentaba de los 200 es, si vamos al tipo de cambio de agosto de 2020, equivale, ajustado por inflación, a un tipo de cambio de 200 pesos hoy. El tipo de cambio que tenemos hoy equivale al tipo de cambio que teníamos antes de las devaluaciones de 2018 y 2019. Equivale cercano a lo que teníamos en enero de 2018. ¿Te acordás cuando el dólar valía 18 pesos? Sí. Parece que fue hace una eternidad. Hace 4 años, hoy tenemos, ajustado por inflación, el mismo tipo de cambio que cuando teníamos 18. Y recordemos que se multiplicó por 3 en cuestión de poco más de 12 meses. O sea, pasó de 18 a 60 entre marzo de 2018 y septiembre-agosto de 2019. Claro. O sea, en esos 13, 14 meses se multiplicó por 3. Bueno, hoy tenemos el mismo tipo de cambio, si lo ajustamos por inflación, que teníamos a principios de 2018, antes que se dieran las devaluaciones que se dieron en la última parte del gobierno de Macri. Por lo que conversás con los productores y bueno, en el día a día de la Fundación Agropecuaria, hay un condimento más allá de los números que son muy concretos y razonables. Hay un condimento político, te da la impresión también, en el sentido de que tal vez los productores están apostando a que la oposición se imponga el año próximo en las presidenciales y cambien las cosas en cuanto a retenciones y otras políticas. En cuanto al ritmo de comercialización de soja en particular, no, porque en realidad el año que viene para un productor agropecuario, o sea, estamos hablando de diciembre del 2023, en términos de la comercialización,
es como que todavía está muy lejos. Es muy lejos. O sea, tiene una campaña entera al medio. Entonces, eso sí probablemente lo podríamos discutir cuando entre la cosecha nueva a partir de abril, que diga, bueno, el productor está esperando a diciembre. Hoy en realidad estamos muy lejos de ese momento, o sea, no es que la soja que hoy no se está vendiendo se va a aguantar hasta ese momento. Esta soja que hoy no se está vendiendo se va a vender el mes que viene, se va a vender, pero antes de marzo del año que viene ocurrió, David, fue entre agosto y diciembre del 2019, ¿no? Pero al revés, es decir, los productores aceleraron la venta de su producción porque sabían que en cuanto asumiera este gobierno el esquema de retenciones iba a cambiar. Sí, se dio probablemente ahí al último, porque también meses antes, agosto, septiembre, octubre, tuvimos las devaluaciones. Entonces también, vos acordate que en ese momento también se hablaba de la liquidación, también le generaba el mismo incentivo al productor, es decir, espero porque el peso mañana vale menos. Entonces también se dio ahí entre agosto y octubre un retraso, y después sí se dio aceleradamente más cerca de diciembre, cuando sabía que se iban a subir unos puntos los derechos de exportación. Después también se dio en 2015, cuando justamente se estaba esperando que hubiera unificación cambiaria. También, si te acordás, en ese momento teníamos un tipo de cambio oficial de 9 y un dólar libre de 15, sí. Entonces se estaba esperando la unificación cambiaria, se estaban también esperando reducciones de derechos de exportación. Entonces ahí a finales de 2015 también se dio un retraso y una fuerte venta a partir de diciembre y enero. Pero bueno, por eso te digo, es una situación como esa, que es la que vos justamente me estabas planteando, podríamos estar hablando acerca de junio, julio del año que viene, un efecto como ese eventualmente. Hoy es básicamente esto que decíamos recién: los granos tienen menos poder de compra y el sector agropecuario, en realidad, el productor, en realidad toda la economía, cuando la gente se apura a comprar tecnología, cuando se apura a comprar un auto, cuando el que tiene bienes importados lo sube de precio, están todos esperando lo mismo. O sea, se sabe que tarde o temprano va a haber una devaluación, y cuando hay ruido como el que hubo, salida de ministros, disparada la brecha cambiaria, esa situación parece mucho más inmediata. Se sabe que el dólar se viene atrasando hace un año, pero hace un año que se veía que, bueno, el gobierno lo podía sostener, hasta ahora que parece un poco más inmediata la decisión, donde el gobierno ya tiene cada vez menos herramientas para sostener esta situación. Por eso es que se dan estas cuestiones, y esto del ritmo de comercialización de soja es solamente un síntoma más de esta situación. El productor, además de invertir en insumos, ¿en qué otros bienes se está invirtiendo en este momento, David? Bueno, mucho en insumos, maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola ha tenido récord de venta este último año y pico, año y medio, 2 años te diré, porque también pasa lo mismo que con los autos. Vos fíjate, con los autos las empresas tienen demoras para entregar autos y todo, sí, porque pasa algo similar. Todo el mundo se quiere adelantar a que suban de precio. En el caso de la maquinaria también ha pasado lo mismo. Las empresas de muchas maquinarias tienen demoras de 3 meses, 6 meses para entregar algunos productos, donde también se suma el cepo importador, pero también una fuerte demanda. Bueno, vehículos también pasa lo mismo, camionetas no se consiguen con entregas menores a 5 o 6 meses. También hubo por ahí los más ganaderos, no tanto los agrícolas, inversión en galpones, en alambrados, todo lo que es bien de uso. También hubo bastante inversión en ese sentido. Así que básicamente en todo lo que es inversión en la propia producción, algo que seguramente hay productores que invirtieron, aunque no está tan generalizado, en riego artificial, que también tiene un impacto importante sobre la productividad. Son algunas de las cosas, digamos, en las que los productores invierten y tratan de canalizar los excedentes. Y justamente lo que yo te decía hace un rato, no están hoy apurados a hacer todo ese tipo de inversiones porque los granos compran menos que hace un año. Entonces el productor dice, bueno, pará, no voy a adquirir la maquinaria hoy, no voy a vender la soja hoy para adquirirla hoy, porque hoy me cuesta más que hace un año si lo miro en base a lo que produzco. Entonces decide no vender y espera, básicamente, que es lo que estamos justamente conversando.
David, gracias, que te vaya muy bien. Un gusto conversar contigo. Ahí estaba el economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, David Miaxo, comentando, bueno, con mucha claridad y precisión cuál es el escenario agropecuario en la Argentina, pero sobre todo cuál es el impacto que está teniendo el atraso cambiario y la posible implementación de este dólar soja sobre uno de los sectores productivos más importantes del país, que es el eje agroindustrial. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos.
Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos, información clave a mitad de semana, ya pasaron 36 minutos de las 20. Bueno, todo el análisis de este dólar soja que se vendría lo tuvimos recién con el analista David Miaxo. Ahora el gobierno acaba de anunciar hace un rato que llegó a un acuerdo para reducir el nivel de importaciones. Todo gira alrededor del mismo tema, ¿no? Lo que se está buscando es tratar de que no sigan saliendo dólares de las reservas del Banco Central. Hubo un acuerdo con empresas electrónicas de Tierra del Fuego para reducir importaciones. Con cada uno que se reúne un funcionario de Economía, en este caso fue el secretario de Comercio, Matías Tombolini, le pidieron, por favor, a las empresas de electrónica que frenen, que disminuyan el nivel de importaciones. Todo para evitar que la Argentina se quede sin reservas. Vamos a escuchar ahora un audio, una declaración que nos hizo el constitucionalista Daniel Sapsay. Bueno, un poco hablando de el escenario político en la Argentina, este cambio que de alguna manera se quiere introducir en la Constitución. Lo escuchamos y lo comentamos. Las expresiones de la vicepresidente sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires sorprenden porque ella ha sido convencional constituyente y por lo tanto junto a su marido, que también lo fue en el 1994, elaboraron el artículo 129 sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires, que solo con leer el primer párrafo la situación es por demás elocuente, es decir, la ciudad de Buenos Aires tiene un régimen autónomo de gobierno. ¿Qué más puede decir? Y yo invito a los oyentes a que lean el resto y van a ver que luego lo que se va enunciando son las distintas características de esta autonomía que acentúan lo que yo acabo de decir. Además, la ciudad autónoma de Buenos Aires está dentro del capítulo de gobiernos de provincia, con lo cual claramente, en principio, queda asimilada a una provincia. Es decir, que a partir de la reforma de 1994, la Nación Argentina tiene 24 jurisdicciones autónomas, 23 provincias y la Cava. Por otro lado, le ha conferido determinadas características que no tiene ningún municipio. ¿Por qué? Porque tiene representación en el Senado igual que una provincia y en diputados también igual que una provincia. Por otro lado, en la coparticipación recibe una parte equivalente a lo que le corresponde como si fuese una provincia. Y además, en relación a su posición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según lo que determina el artículo 117 de la Constitución, las provincias tienen la posibilidad o directamente tienen a la Corte Suprema como la jurisdicción primera, digamos, acceden directamente a la Corte Suprema frente a la eventualidad de conflictos entre ellas. Esto, en un principio, no le fue admitido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la mayoría de la Corte sostuvo que no era una provincia y que, por lo tanto, no se la podía agregar. Las disidencias fueron, curiosamente, de Zaffaroni y de Argibay en aquel entonces. De Zaffaroni, que ahora no le debe gustar tanto leer esa disidencia, me imagino. Pero esto fue cambiando y ya en los últimos fallos también se le ha dado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires jurisdicción exclusiva, del mismo modo equiparándola también en esto con las provincias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el constitucionalista Daniel Sapsay explicando, bueno, su análisis sobre lo que está pidiendo Cristina Kirchner, que es de alguna manera hacer un cambio decisivo en lo que la Constitución Nacional dice
sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el análisis técnico fue muy claro por parte de SAPSAI, pero la política siempre pasa por otro carril. En un rato lo vamos a seguir analizando. Lo tengo ahora en línea al economista Andrés Borenstein, con quien queríamos hablar unos minutos. ¿Cómo estás, Andrés? José Calero te saluda. Hola, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, siempre entretenida la economía en la Argentina. Hay un desesperado intento por parte del gobierno para frenar la salida de divisas. Hace un ratito se anunció que hay un acuerdo con las empresas de electrónica de Tierra del Fuego para que reduzcan el nivel de importaciones. Estamos ante una situación límite en materia de reservas, ¿no? Así es, hay muy pocas reservas en el Banco Central, hablamos de unos 1.300 millones de dólares neto de lo que son los encajes de los bancos y neto de lo que es el préstamo, el swap con el Banco Central de China y algunas otras cosas, y bueno, eso representa más o menos 4 días de importaciones. Así que si o devalúan o encuentran una forma de desdoblamiento que quieren inventar el dólar soja o el dólar petróleo o cosas por el estilo, o la tercera alternativa es meter cepo tras cepo, y bueno, me da la impresión de que están, mientras cocinan lo otro, es lo que están tratando de hacer, ¿no? La semana pasada anunciaron los $200, el whisky, ahora Tierra del Fuego, en fin, todo eso va en la dirección de no bajar aún más ese nivel crítico de reserva. Y convengamos, Andrés, que los acompañó el clima, ¿no? O nos acompañó, porque las importaciones de gas licuado bajaron a partir de que subieron las temperaturas. Sí, pero poquito, porque las importaciones de gas licuado hay que comprarlas con mucho tiempo de anticipación, con lo cual no sé si eso es muy relevante. Yo te diría que el clima hoy está complicado porque no está lloviendo. Y si no llueve no hay trigo. ¿A nivel de generación? No a nivel de generación, sino a nivel de los dólares de trigo. O sea, la cosecha de trigo viene fea porque no llovió nada. Y normalmente en diciembre empieza a fluir los dólares del trigo, y bueno, la cosecha del año pasado fue de 22 millones de toneladas. Este año es posible que si no llueve, no tenemos alguna sorpresa agradable de último momento, tengamos más, tirando a 17 o 18 millones, o sea, te van a faltar, esos 3 millones son todos saldos, 3, 4 millones que faltan son todos saldo exportable. Así que, y bueno, y después obviamente que en algún momento llueva para que la cosecha gruesa, la de maíz y soja, fluya en el 2023, ¿no? Así que con el clima estamos un poco cortando clavos, diría yo. Desde el sector agropecuario hace mucho hincapié en el problema que representa la brecha cambiaria. Desde el punto de vista económico, técnico, ahí radica uno de las dificultades de la economía argentina. No tengas la menor duda, la brecha cambiaria es una cosa que desordena la economía de manera sustancial, y como todo es un tema de magnitudes. Si yo te digo, mira, la brecha es una porquería siempre, pero si fuera de 20-30%, digo, bueno, ¿no? Digamos, es mala, pero me puedo manejar. Cuando la brecha es de 110, como es ahora, y a eso sumale que tenés retenciones, la diferencia entre el dólar que percibe un productor agropecuario y el dólar de mercado es como 1,5 veces, ¿no? O 2 veces y media, o sea, 150%, una cosa por el estilo. Entonces, claramente es muy difícil pedirle al exportador que quiera exportar con un dólar que, no sé, serán 100 pesos por dólar o una cosa por el estilo. Y mucho más cuando sabe que se está cocinando algo. Entonces, hasta que no se termine de cocinar algo, los incentivos a desprenderte de un bien dolarizado para recibir pesos son bajos. Ahora, si el gobierno decidiera finalmente resignarse e ir por una devaluación, no sé, del 50%, ¿también es mal momento para hacerlo por el bajo nivel de reservas? Bueno, son dos o tres planos para mirar esto. En realidad, una devaluación casi siempre ocurre porque hay pocas reservas.
es básicamente el bien más escaso es el que sube de precio, eso es el mercado, o sea, ahí viste las cosas que circulaban de primero acumular reservas y después devaluar, eso no tiene sentido, lo que se hace es al revés, es devaluar para acumular reservas. El problema eso es primer plano. El segundo plano es la devaluación es una solución cuando va acompañada de un plan más organizado. O sea, yo entiendo que el gobierno no quiere devaluar porque yo probablemente tampoco querría si estuviera en sus zapatos, porque la idea de devaluar sin plan es que probablemente la inflación que genere esa devaluación te alcance muy rápido y sea una devaluación de muy poco efectiva. Si dentro de 3 meses tenés el mismo problema que tenés hoy, es como que te comiste el garrón al divino botón. Entonces, como el gobierno sabe que tiene poca credibilidad, porque, digamos, uno puede estar en desacuerdo, pero no piensa que los otros sean tontos, entonces quieren evitar esa devaluación y, de nuevo, si yo estuviera en sus zapatos, probablemente también la querría evitar. Claro. Y el viaje, cerca de Sergio Massa están poniendo mucha expectativa en el viaje a Estados Unidos. En ese viaje, más allá de pedirle ayuda al Fondo Monetario y que haga la vista gorda porque no se pudieron acumular las reservas que se prometieron, ¿qué es lo que puede llegar a gestionar Massa? ¿Qué es lo que puede traer de ese viaje, Andrés? Mira, yo creo que uno de los... Yo no estoy tan seguro que le estén poniendo muchas fichas. Yo creo que una de las cosas que aprendió Massa es que cuando hizo todo el aparato y la operación de comunicación con su llegada y la del superministro y todo ese tipo de cosas que fue verdaderamente una operación mediática, el problema de que cuando generás muchas expectativas después la realidad, ¿no? Como dice... la diferencia entre la expectativa y la realidad es dura. Entonces yo creo que quizás con buen tino, por lo menos mi percepción, ¿no? Es que no hay tanta expectativa con este viaje a Estados Unidos. Que sí, van a hablar con el FMI, que van a mostrar que algunos deberes hicieron, de hecho hicieron más deberes que Guzmán, o que lo que llevó a Takis, porque por lo menos hicieron una corrección de tarifas, que podrá no ser la mejor corrección posible, pero es mucho más de lo que hicieron los otros. Que subieron la tasa de interés, entonces digo, son algunas de las banderas que pedía el fondo en su programa. Entonces yo creo que con eso van a tratar de conseguir que, bueno, hay algunas cosas que efectivamente no hicimos o no vamos a llegar a cumplir, banquennos, y lo más probable es que sí, que los banquen. Ahora después si uno dice, no, pero van a conseguir más plata del fondo, y van a el Ripo y Qatar y China, y bueno, ahí es donde uno dice, che, muchachos, paren de subir la vara porque les va a complicar después saltar una vara tan alta. Ahora, la llegada de Rubinstein a ser el segundo de Massa debería haber despertado, me da la impresión, una expectativa mayor a la que finalmente creó en los mercados. ¿Vos cómo lo observas, Andrés? Bueno, ese es de vuelta medio con lo mismo. Gaby Rubinstein es un muy buen profesional y es una persona respetada entre los colegas, y eso está fuera de discusión, me parece a mí, pero no es Superman. Claro. Entonces, Gabriel Rubinstein es un muy buen economista, pero que es el segundo de Sergio Massa, que a su vez responde a Cristina y Alberto. Y, entonces, digo, si le ponemos la 10, no es Messi. Yo también me puedo comprar la camiseta 10 en el negocio y no voy a ser Messi. Entonces, bueno, es una buena noticia, sí, preferimos que sea Gabriel Rubinstein y no un economista de la cámpora, por decirlo de alguna manera, pero eso no alcanza, este es me parece el mensaje. El año va a terminar positivo en materia de Producto Bruto, ahora muy marginal va a ser ese crecimiento. Bueno, digamos, sí, desde el punto de vista contable, el crecimiento va a tener un piso probablemente de 3,5% y puede llegar a 4 más también, depende qué pase un poco en este segundo semestre. Punta a punta va a ser más parecido a cero, ¿no? Porque casi todo el crecimiento de este año es el famoso efecto arrastre del 2021 y va a quedar un arrastre probablemente negativo para el 2022. Esto es el PBI de diciembre, perdón, 2023, perdón, el PBI de diciembre del 2022 va a ser inferior al promedio del año. Claro, porque en la última entrevista que dio televisiva el presidente
Destacó por un lado la suba un poquito por encima del 10% del año pasado, que con eso recuperaste lo que perdiste en la pandemia, y después habló, bueno, como si fuéramos a un crecimiento estable, no dio números, pero quiso transmitir que la Argentina va hacia un crecimiento sostenido en los próximos años. ¿Es tu impresión? No, no puede, porque tenemos unos desequilibrios. La economía argentina, muchachos, estaba en julio, parecía que nos la poníamos, o sea, resultó que lo nombraron a Massa, subieron la tasa, mejoró también un poquito el panorama de los mercados emergentes, entre algunos factores externos y algunas cosas que se hicieron acá, salimos de la situación crítica que estábamos hace 30 días, pero seguimos sumamente frágiles. Entonces, la economía argentina tiene que pasar en algún momento, probablemente no con este gobierno, seguramente con el próximo, por lo que se llama un plan de estabilización. Los planes de estabilización son difíciles de hacer, son dolorosos porque hay que alinear precios relativos, es decir, acuérdense que las tarifas hasta agosto, el usuario promedio paga el 25% más o menos del costo de generación, es decir, que hay alguien que paga el otro 75%. Entonces, para llevar a algo parecido al 100%, por lo menos a muchos usuarios, quizás no a todos, eso va a doler, y el tipo de cambio se atrasa. Todos los meses la inflación es superior a la devaluación, entonces cada vez el dólar oficial se atrasa, eso en algún momento hay que corregirlo. La inflación, por otro lado, está erosionando ingresos, y como la inflación no va a bajar en el corto plazo, es difícil pensar que cuando la inflación te erosiona los ingresos vos vas a crecer. Entonces yo la verdad es que no creo que haya mucho más crecimiento de lo que resta de este gobierno. O sea, veo el nivel de PBI en agosto, septiembre, octubre del 2023 en un nivel parecido al que tiene ahora, parecido al nivel de junio, que fue el último dato que conocimos. Estamos por arrancar septiembre. A esta altura del año, ¿qué nivel de inflación estimas, Andrés, para el 2022? 95. 95. Todavía no estamos en los 3 dígitos, pero estamos ahí. No, es muy probable que el año que viene lo estemos. Digamos, de nuevo, tengo 3 dígitos bajos, así que está dentro del margen de error, y puede ser que el año que viene todavía tengamos 2, pero va a estar ahí peleándola entre los 2 y los 3. Muy complicado. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro, hasta luego. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein en Asteriscos. Estamos llegando al cierre del programa. Me despido con 2 informaciones que surgieron ahora en las últimas horas, que nos acerca nuestro productor Roberto Blanco. Internaron a Esteban Bullrich, el ex senador, por una descompensación. Recordemos que Bullrich padece esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad muy compleja, grave. Bueno, el ex senador fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Austral. Informaron que se encuentra estable, pero continúa sedado tras una intervención. Y el otro dato que trascendió, que también mueve el panorama político, es que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, declaró un patrimonio de 48,6 millones de pesos, y lo que sorprendió es que representa un aumento de 96% en su patrimonio en un año. El dato se desprende de la declaración jurada que la vicepresidenta presentó ante la Oficina Anticorrupción. El año pasado había informado 16,4 millones. Así que bueno, problemas económicos la vicepresidenta sabemos que no tiene. Lo que sí tiene es un gran problema político, y sobre todo un frente judicial que se las trae y es muy complicado, le está causando muchos dolores de cabeza a quien fue 2 veces presidenta de la Argentina y ahora es vicepresidenta. Nos vamos, gracias por haber estado allí del otro lado, gracias Gerardo Subirana por la puesta en el aire. Nos reencontramos el miércoles próximo desde las 20, como siempre, en nuestra Ecomedios 1220 con Asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Acompañaron a José Calero en Asteriscos. Todo el tiempo hay ideas.
Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario del Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP, de manera rápida y segura. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?